Buenas noches con todos, bienvenidos al seminario online del día de hoy. Vamos a hablar hoy día sobre eficiencia en diseño de carreteras, puentes, túneles con AutoCAD Civil 3D e InfraWorks. Este seminario está siendo grabado y tiene una duración de 1 hora y media con una ronda de preguntas. Al finalizar, las preguntas van a ser respondidas y ustedes las van a poder enviar a través de la herramienta de chat que se encuentra a su mano derecha. Así que yo les agradecería que ahorita me confirmen que pueden escucharme y pueden utilizar esa herramienta para nosotros eh, poder iniciar de una vez. Pueden hacer sus preguntas ahí. Ok, genial, Cristian. Gracias por confirmar que nos está escuchando. Ahorita estamos viendo la pantalla de nuestro presentador. Gracias, Roger, Luis, genial. Profesor José Luis, estamos viendo la pantalla de PowerPoint. Excelente. Ok, genial. Entonces, a través de esa misma herramienta de chat, ustedes van a poder realizar sus preguntas para poder responderlas. Los que deseen un certificado de participación, antes de finalizar, les voy a enviar a través de chat un correo para que ustedes lo puedan solicitar. Y espero que puedan seguir durante toda la presentación. Les agradecería que durante la sesión traten de conectarse a una red segura y tener la menor cantidad de aplicaciones abiertas para que el audio y la misma presentación sea con mayor fluidez. Entonces, profesor José Luis, yo lo dejo a cargo de la presentación. Muchas gracias a todos por asistir. Buenas noches. Soy el ingeniero José Luis Ponce Filios, ingeniero civil, instructor de Autodesk. Y les voy a traer un tema nuevo en el sentido de que vamos a trabajar con Civil 3D y InfraWorks. Entonces, estos dos programas que forman parte de la familia de Autodesk, como son otros software también, como es Revit, como es 3D Max, etc. Estos dos programas son los direccionados a hacer infraestructura vial, a trabajar con la topografía, con imágenes satelitales, con información GIS para proyectos de ingeniería civil. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es trabajar en el lapso del tiempo que me han dado, entre hora y media, trabajar con estos dos programas y ver cómo eficientemente podríamos desarrollar una carretera, incluyendo elementos necesarios de carretera como son puentes y túneles. Voy a presentar un archivo. Aquí vemos una topografía con curvas de nivel, en el cual por las cotas podemos darnos cuenta que el lado izquierdo es más bajo, ¿no? Y el lado derecho va subiendo paulatinamente. Por ejemplo, tenemos la cota 3585, al lado derecho 3590, y seguimos subiendo a 3600 y así. Entonces, lo que está claro que esta topografía podría venir de un levantamiento topográfico realizado ya sea por estación total o con herramientas más avanzadas como GPS, etc. O imágenes satelitales, ahora que está de moda los drones incluso. Esta zona topográfica sería bueno ubicarlo, lo cual si nosotros lo vemos, esta es la herramienta que normalmente podemos usar hasta hace poco de manera gratuita, que es el Google Earth. Entonces nos ubicamos en esta zona en el cual se ha marcado un polígono de color
verde. ¿Ya? Si queremos ubicarnos más o menos, estamos en el Perú, estamos en la zona 17, aproximadamente pueden ver allí por los lugares que está entre Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. En realidad estamos en la zona, ¿no?, a una elevación de 3.500, ceja de selva, se podría decir, porque ya a partir de aquí estamos en la zona de cordillera y hacia la derecha vamos bajando hacia la selva alta. Entonces tenemos, por ejemplo, un poco más a la derecha tenemos a la carretera Fernando Belaúnde Terry, que es una carretera muy importante en este lado norte del país, que une lugares como Olmos, Jaén y Maynas, ¿no? Pasando por Amazonas, ¿no? Es una de las vías de penetración fundamentales para el desarrollo del país. Bien, entonces ubicado el proyecto, ya pasamos aquí a esta topografía y vemos que efectivamente se nota que hay una trocha. Civil 3D tiene la opción de incorporar esa imagen, ¿no? Incorporar la imagen a nuestro proyecto, ¿no? Pero previamente nosotros debemos configurar en la zona del proyecto, debemos configurar en qué sistema de coordenadas o coordenadas está, ¿no? En este caso, el sistema UTM WGS84, que es el sistema mundial, y la zona, como vimos en Google, es la zona 17 Sur, ¿no? Entonces, esa información que Google nos permite ver de manera prácticamente rápida, nos permite también para poder ubicar nuestro proyecto convenientemente, y ubicado así el proyecto podemos levantar con esta opción de geolocalización la imagen, ¿ya? Imagen que nos sirve como un background, ¿no? Miren, ahí está la imagen, muy similar a la que vimos con Google Earth, ¿no? Sin embargo, esta es otra fuente de imagen, ¿no? No es la misma fuente de Google, sino esta es una fuente Bing, cuyo proveedor es Microsoft, en el cual vemos la zona del proyecto, ¿no?, de manera automática, ¿no? Esta ventaja de tener la imagen automáticamente da mucha facilidad para poder ubicar nuevos elementos, ¿no? Por ejemplo, ubicarnos que efectivamente en esta zona hay una carretera que pasa de norte a sur, pasa, ¿no? Y tenemos otros accesos también que se conectan, ¿no? Aquí tenemos un acceso hacia la derecha que se conecta con las carreteras que mencionamos, la carretera Fernando Belaúnde Terry. Bien, estas imágenes son constantemente actualizadas. Autodesk tiene un convenio con Microsoft y con las imágenes Bing para poder tener imágenes de calidad, imágenes actualizadas de las zonas, de todas las zonas del mundo, ¿no? En este caso del Perú. Bien, voy a deshabilitar temporalmente la imagen y vamos al tema de que efectivamente en esta zona podemos ver curvas de nivel de un acceso existente. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es plantear una carretera en esta zona de tal forma que podamos darle rápidamente elementos, configurar la geometría de esa carretera de acuerdo a una velocidad de diseño que sería la velocidad del proyecto. Ya en el curso de carreteras, el curso de caminos, nosotros hemos aprendido a dar esos elementos como son radios mínimos, tangentes mínimas, que debemos al menos usar en esos valores o valores mayores para que sea más holgado y más seguro.
¿no? Y sea una carretera más confortable en su uso. Vamos a hacer un alineamiento, ¿no? Como un proyecto de mejoramiento de la carretera, ¿no? Cuando hablamos de mejoramiento vial. Entonces entramos al tema haciendo una polilínea de color rojo en este caso para poder distinguirlo. ¿Ya? Entonces, básicamente esta polilínea debería mostrar los puntos, los PIs, que son los puntos de cambio de dirección. ¿Ya? Son puntos de cambio de dirección para la carretera, ¿no? O sea, son PIs. Entonces, ubicamos los PIs y con esto tendríamos nuestro trazo de la carretera, buscando siempre que sea en lo posible que pase por el eje de la vía existente, ¿no? Entonces, ojo que nosotros hacemos un trazo preliminar, pero después con Civil 3D podemos ajustar los PIs. Bien, entonces este alineamiento, ¿sí? Lo voy a visualizar, ahí está, lo visualizamos y este elemento lo vamos a convertir a un alineamiento. ¿Ya? Entonces Civil 3D tiene la opción de automáticamente migrar alguna polilínea a un alineamiento Civil. Entonces seleccionamos la polilínea, le damos un nombre, le voy a dar el nombre eje principal, y le podemos dar un estilo de presentación, en este caso diseño, por ejemplo, alguna etiqueta, si va a tener etiquetas este alineamiento, y listo, ¿no? Entonces, miren, este alineamiento se ha convertido, ¿no?, en un elemento de carretera, es un eje de carretera en el cual se colocan automáticamente las progresivas, ¿no? Eso es una opción en caso que sea un sistema de tuberías, porque no tiene curvas, ¿no? Ahora vamos a insertar, nosotros podemos regresar, Civil 3D tiene la opción de volver y volver a hacer el alineamiento, pero ahora voy a usar una segunda opción. ¿Ya? En este caso, le voy a llamar igual eje principal 01. Bien, entonces le vamos a dar, aquí le vamos a pedir que inserte curvas, ok, inserte curvas, y y le vamos a dar una velocidad de diseño, por ejemplo, la velocidad de 40 km por hora. Vamos a aplicar una norma de diseño, ¿ya? Y vean, entre normas de diseño tenemos las normas americanas, pero también, como parte de hacer eficiente un trazo, nosotros podríamos definir una norma una norma peruana, en el cual podemos hacer uso de los elementos de la norma peruana. Entonces, en este caso voy a elegir la norma peruana, la versión 2, la que tengo disponible, para una velocidad de 40 km por hora, ¿no? Aquí puedo configurar con qué peralte vamos a trabajar. Lo podemos usar peralte de 6, de 8%, dependiendo de las condiciones climatológicas y de la orografía o pendiente. ¿Ya? Entonces, 6% es 2 carriles y vamos a aplicar el método de curvas para el tema de las transiciones. Entonces, ya está. Miren, automáticamente se ha generado esta serie de curvas a lo largo de la carretera, ¿no? Entonces ya tenemos un eje con curvas y vamos a investigar cada uno de los elementos. ¿Okay?
El resumen es este, en el cual los radios de las curvas tienen valores, básicamente valores aproximadamente 112.58. Como es una velocidad de 40 kilómetros por hora, el radio mínimo, según el curso que impartimos, el radio mínimo para una carretera con esa velocidad es 55, ¿ya? Si consideramos un peralte máximo de 6%. Bien, entonces, tomando en cuenta eso, pero viendo las posibilidades de tener radios más holgados, entonces lo recomendable es acercarnos aquí, y darle el radio de manera manual, ¿no? El más adecuado posible, ¿ya? Es de manera manual. Entonces, donde se pueda tomar radios mayores, le asignamos radios mayores, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos darle un radio mayor, de tal manera que estemos más pegado al eje existente de la carretera. ¿Ya? Y aquí también vamos a darle un radio mayor. Entonces, en lo posible, nosotros podemos ajustar radios mayores o menores en función a la necesidad de la carretera. Y luego podemos hacer ajustes, eh, a cada uno, ya sea de manera contando uno a uno. Por ejemplo, aquí tenemos un radio de 85 metros y gracias a que estamos usando la norma peruana, la DG 2018, nos dice que el radio mínimo es 55, ¿no? Era lo que sabíamos, y el software nos ayuda a diseñar, ¿no? Bien, entonces este radio 85 podemos convertirlo en 90, ok, en 90. El otro radio es 175, está bien, lo podemos convertir en 180. El siguiente, que es 210, lo podemos dejar en 200. Entonces nosotros vamos ajustando cada radio a un valor adecuado, a un valor adecuado, y que se acople más al eje existente. Bien. Listo. Entonces ya con eso nosotros tenemos un alineamiento, ¿okay? Un alineamiento bastante modelando la carretera existente, pero a la vez haciendo un mejoramiento porque este alineamiento está compuesto por pocas curvas y tangentes un poco más amplias. Bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo cuando tenemos un alineamiento? Que este alineamiento se acople a la norma peruana, que este alineamiento trabaje con la norma peruana. Entonces, nosotros vamos a configurar este alineamiento para que trabaje con la norma peruana. Vamos a usar, por ejemplo, vamos a asignar el peralte a cada una de las curvas y vamos a asignarle sobreancho a cada una de las curvas. ¿Ya? Bien, pero antes, cómo le asignamos el peralte, cómo hacemos el perfil, cómo hacemos la rasante, ¿no? Son temas que tendríamos que desarrollar de tal forma que integremos esos elementos y podamos tener un diseño final. Bien, hagamos ahora el perfil. Vamos a generar un perfil. Vamos a crear un perfil en el cual vamos a la opción Profile. Tenemos el eje, tenemos la topografía y esta línea es el perfil. Vamos a dibujar automáticamente este perfil de manera rápida, aquí con la opción de dibujo. Okay. La dibujamos y la ponemos aquí. Entonces, este perfil
muestra cómo está la topografía del terreno. Miren, se ve cómo está la topografía, se ve que son pendientes de subida, luego un poco más plano y después sube un poco. Abajo tenemos una serie de datos que por ahora no nos preocupemos, porque estos datos vamos a tener que configurar en función a una rasante que tracemos a lo largo de la carretera. Entonces vean cómo Civil, cuando está configurado convenientemente, podemos hacer tareas mucho más rápidas, ¿no? Y en este caso es un manejo de estilos, en el cual ya el programa nos da un dibujo bastante fácil de leer. Hagamos una rasante, ¿no? Entonces vamos a hacer una línea rasante, con lo cual vamos a crear un perfil o una rasante en este dibujo, ¿ya? Y le vamos a dar un nombre, ¿no? Rasante. Entonces, esta rasante la vamos a dibujar como tangentes y curvas, partiendo, vamos a partir de este punto inicial, ¿okay? Y convenientemente le daremos unos PI verticales, para que podamos tener esos cambios dependientes. Entonces, estos PIs se ha dado, se ha pedido que dibuje también las curvas automáticamente, pero estas curvas el programa lo hace de manera inherente debido a que toma en cuenta la norma, y en este caso ha tomado en cuenta que la longitud mínima de las curvas verticales es de 80 metros. Podemos hacer ediciones, ¿no? Ediciones como por ejemplo subir, bajar la rasante, ¿ya? Pero eso lo tenemos que ajustar más adelante en función a los volúmenes de tierra que nos reporte este programa. Entonces, también tenemos pendientes, por ejemplo, la pendiente máxima es de 5.17, es una pendiente razonable. Podemos ajustar la pendiente, podemos ajustar el PI. Por ejemplo, vamos a ajustar los PIs. ¿Ya? De tal manera que este elemento, este PI, aparece que está en la progresiva 602, le vamos a poner la progresiva 600. Este otro PI está en la progresiva 903, le vamos a poner a 900. Entonces movemos los PIs, ¿ya? Y pues, ¿no? Lo ajustamos a valores enteros cuando es posible. Y por otra parte, la pendiente, podemos ver que sale con 5.19, ¿ya? Y le vamos a ajustar a 5.2, 5.20. Luego ubicamos este punto y vemos que ingresa con 5.20 y sale con 0.61. Entonces vamos a salir con 0.6. Y finalmente, el siguiente PI ingresa con 0.6% positivo y sale con 4.23. Vamos a ponerle con 4.2. Sale con 4.2. Entonces, vean que de esa manera tenemos pendientes constantes, pendientes fácil de trabajar. El topógrafo, en ese sentido, estaría más fácil para el topógrafo trabajar pendientes de ese tipo. Ahora vamos a ver el tema de las bandas, ¿no? Las bandas deben estar configuradas de acuerdo a los datos de la rasante o la subrasante. Si bien es cierto, aquí tenemos pendiente, entonces la pendiente es pendiente del perfil, le vamos a asignar esa pendiente de perfil. Entonces vamos a trabajar con las bandas con pendiente de perfil, rasante, terreno, el peralte, el alineamiento, el kilometraje.
Entonces, todos estos elementos vamos a incluir. Entonces, vamos a la zona de bandas y los mismos elementos que teníamos hace un momento están aquí. Y los estilos son los que nos dan las pistas de qué se trata. Mira, el primer caso es la pendiente, y la pendiente debemos tomar como referencia la rasante. ¿Ya? La cota de subrasante, eso lo vamos a ajustar, pero en principio la cota de subrasante, por ahora que tome la cota de rasante, pero vamos a tener que ajustar esa cota después. ¿Ya? La rasante. La cota de terreno lo toma la topografía, el peralte, no hay nada que hacer ahí. Lo que está más abajo, el peralte requiere un cálculo de peralte y lo vamos a hacer más adelante. Hasta ahí tenemos esos valores, miren, ya tenemos tanto la pendiente, la subrasante, el terreno, valores definidos de para este alineamiento, bueno, para este perfil. El tema del peralte todavía no aparece porque no hemos hecho el cálculo y ahora vamos a pasar a calcular el peralte. ¿Ya? Entonces, pasamos a calcular el peralte para tener los datos de las bandas. El cálculo de peralte lo hacemos dentro de lo que son los alineamientos. ¿Ya? Entonces, dentro del alineamiento seleccionamos y vemos aquí la opción superelevación. La superelevación significa en inglés peralte. Así que vamos a calcular este peralte. Calculamos el peralte. Nos pregunta qué tipo de vía es. En nuestro caso, trabajamos con este tipo de vía, que es una carretera no dividida y con un bombeo tipo dos aguas, ¿no? Con el eje en el centro. Entonces, esta es nuestra vía. Entonces, en ese sentido, tomamos esta opción, está seleccionada porque tenemos 4 opciones diferentes. Esta es la que pertenece para nuestro proyecto. El tema del carril, le tenemos que asignar cuál va a ser el ancho del carril y vamos a considerar que vamos a proyectar un carril de 330 a cada lado. ¿Ya? Eso está de acuerdo a la norma peruana y de acuerdo a la velocidad, a la orografía. Entonces, nosotros asignamos un valor de carril que puede ser 3, 330 o 360. En este caso, vamos a tomar el 330, el bombeo menos 2%, le decimos que es simétrico, los dos, tanto el derecho como el izquierdo, y que es un carril por sentido. El tema de la berma, ¿ya? Amerita también un cálculo. Bueno, estos valores los sacamos de la norma. Por ejemplo, cuál va a ser el ancho que requiere esta berma para este proyecto. ¿Ya? El ancho mínimo que podemos considerar como berma es 0.9 para carreteras de tercera clase. La berma típicamente tiene una inclinación de menos 4%, ya sea revestida o no. ¿Okay? Y estos valores por defecto lo vamos a dejar porque sí son convenientes para nuestro objetivo. Bien. Lógicamente aquí nos indica, bueno, esto requiere un poco más de explicación. En realidad lo que indica es la berma de abajo, la berma de arriba, y estas bermas cómo es que se van a empalmar con el carril y cómo es que van a hacer el peralte en la curva. ¿Ya? Podríamos explayarnos en este tema, tomando en cuenta cómo se comporta las bermas en una carretera, ¿no? Entonces, aquí tenemos aquí en este gráfico, en el cual podemos ver cómo son las transiciones y cómo es la configuración que debemos tomar principalmente. Esto es lo más importante, indicar cuál es la configuración para ese tipo de berma, ¿no? Entonces, aquí nos explica de manera sencilla por qué es que elegimos una configuración. ¿Ya? ¿Por qué elegimos esa configuración o esta otra configuración? ¿Ya?
para el caso de una berma. Entonces, en las normas peruanas tenemos dos formas de elegir, ¿no? Y tendríamos que elegir en función a las condiciones que presenta nuestra berma, ¿no? Si es una berma revestida mayor a 1,20 m, o simplemente podría ser una berma revestida menor a 1,20 m, ¿no? O hasta 1,20 m, nada más. ¿Ya? Entonces, ese tema lo dejamos un poco por el momento ahí para avanzar. Y aquí vamos a elegir la norma peruana, ¿no? Entonces, elegimos la norma peruana que está configurada, elegimos con qué velocidad de diseño, qué peralte máximo, y le vamos a pedir que calcule las longitudes de transición, ya, para longitudes de transición, y el método si se trata de curvas o espirales. Ahora, podemos trabajar con curvas, podemos trabajar con espirales, ¿no? Podemos trabajar, porque también en una carretera podemos tener curvas y espirales también, ambos elementos. ¿Ya? En este caso son solo curvas, así que elegimos la opción curvas. Estos porcentajes, el porcentaje de transición del peralte en la zona de tangente, el 70%, ya 70%. Bien, eso es para curvas, ¿no? Y el otro es para espirales. Pedimos que automáticamente resuelva la superposición de longitudes de transición de peralte y listo. Entonces, de esa manera, el programa calcula automáticamente para las 5 curvas los peraltes correspondientes, y es más, peraltes de acuerdo a la norma peruana DG 2018. Entonces, si nosotros vemos el gráfico que faltaba, que estaba pendiente, efectivamente ahí está el gráfico, ¿no? El gráfico muestra cómo son en cada una de las curvas, el peralte. ¿Ya? Estos gráficos, ya cuando llevamos el curso de caminos, nos dicen cómo es que interpretamos estos gráficos, ¿no? En función a cómo se realiza, pues, la inclinación o el peralte en cada una de las curvas, ¿no? Entonces, cada gráfico corresponde a una curva. ¿Ya? Cada gráfico corresponde a una curva. Entonces, miren, de manera ya automática, usando las normas peruanas, podríamos tener incluso calculado los peraltes en la curva, ¿no? Y estos peraltes son calculados lógicamente como se calcula en las normas peruanas, ¿no? En las normas, nosotros, ¿qué hacemos? ¿No? En las normas usamos, para calcular el peralte de cada una de las curvas, usamos este gráfico para nuestro peralte máximo de 6%. ¿Ya? Este es el gráfico base con el cual, tomando en consideración que la velocidad es 40 km/h y el radio respectivo de cada uno de los radios del alineamiento, tenemos los valores de peralte automáticamente, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es haber calculado, y es más, haber generado una función que de acuerdo al radio nos da el valor de peralte. ¿Ya? Esta función, que es eh, un aporte para el cálculo de peraltes a partir de los radios de curva, es el que nos da una forma de resolver este problema de manera mucho más sencilla, ¿no? Al comienzo hay que sacar información de radios, peraltes, hay que interpolar, ¿no? Para el cual nos ayuda Excel, y finalmente obtenemos la función. Entonces, ya con eso, nosotros hemos avanzado ahí bastante. Ya tenemos el cálculo de peralte. Y es más, nosotros podríamos incorporar aquí los valores del PC, PT como están, pero también podríamos también incorporar, vamos a elegir, vamos a elegir el destacado,
Vamos a elegir el estilo adecuado, ¿ok? Estilos adecuados. Faltan los peraltes, así que vamos a incorporar los peraltes. ¿Ya? Y los peraltes vamos a incorporar en los puntos que en realidad los que nos interesan, que son, a ver, el inicio de la superelevación, el final de la superelevación y el inicio del, a ver, el normal crown. Bueno, tiene nombres eh, relativos a cómo se llaman los puntos críticos A, B, C, D. Vamos a ver hasta ahí cuántos tenemos. Ahí está, A, B, C y D. Miren, tenemos, en este caso ya tenemos los puntos críticos, ¿no? Tenemos el punto A, B, C y D para esta curva. También tenemos el PC y el PT, ¿no? Entonces, eh, tenemos para cada uno de las curvas, ¿okay? Tenemos los puntos críticos, ¿ya? Para cada una de las curvas. ¿Ok? Entonces, probablemente falte uno. Vamos a ver el tema del peralte. Entonces, podemos aquí asignar y normal crown. Ya está. Listo. Bien, entonces, en cada caso tenemos los puntos críticos de peralte. Ojo que estos valores tienen que ser coherentes como se calcule la norma verbal, ¿ya? Los cuales, bueno, en un curso normal se enseña a realizar un Excel de tal manera que es coherente, se calcula los valores correspondientes para cada velocidad, los cálculos de las longitudes de aplanamiento, la longitud de desarrollo para el peralte, se usan las normas en cada uno de los cálculos, se calculan los puntos críticos A, B, C, D, y se corrobora que estos puntos sean iguales a los realizados con el simétrico. También se calculan los sobreanchos, ¿no? Los sobreanchos, y esos sobreanchos, de manera automática, esos sobreanchos están ya incorporados en la norma y podemos asignarle, ¿no? Por ejemplo, si queremos asignarle sobreancho a esta vía, ¿no? ¿Cuál va a ser el límite del carril derecho y izquierdo? Tenemos la opción de asignar unos alineamientos offsets al eje principal y ponerle un eje a la derecha, uno a la izquierda, de 3,30 m a cada lado, ¿ya? Y de ahí asignar, un diseño, sin etiquetas. Vamos a ponerle superelevación, vamos a ponerle sobreancho, vamos a usar la norma, vamos a decirle que use la fórmula del DG 2018, la fórmula que nosotros conocemos, y vamos a incorporar el sobreancho hacia adentro de la curva, con qué peralte vamos a trabajar, con una velocidad de 40, 6% de peralte. Le damos los datos inherentes al proyecto, ¿ya? La longitud de transición va a ser una longitud tomada para la velocidad de BAD. El método de incorporación es por curvas. Bueno, y estos valores ya están definidos. Nosotros en un curso enseñaríamos pues en detalle qué es lo que vamos, cómo es que se configura cada uno de ellos. Pero vean, básicamente estamos dándole los valores correspondientes a la norma. Entonces, ahí le ponemos OK. Y, ¿no? Entonces, miren que generan un par de líneas paralelas al alineamiento, y estas líneas son
ya contiene el sobreancho en las curvas. ¿Ya? Voy a apagar por un momento la superficie, ¿no? Por un momento, para ver el sobreancho, ¿no? Por ejemplo, en esta curva podemos ver que el lado que está hacia adentro de la curva es mayor que el lado que está hacia afuera. ¿Ya? Entonces, y en todas las curvas, por ejemplo, en este caso, sucede lo contrario. ¿Okay? Este alineamiento lo voy a hacer que ya está bien. Vamos a usar un diseño distinto. A ver, vamos a ver. Típica. Vamos a hacer que no aparezca algunos elementos. Por ejemplo, la tangente. ¿Ya? No aparezca. Ya. Ya está, ¿no? Entonces, miren, ahí tenemos el eje y tenemos ya definido el sobreancho, ¿no? Se ve la diferencia. Ahora, ¿cómo comprobaría, ¿no? ¿Cómo comprobaría que ese sobreancho es el correcto? ¿No? Voy a hacer un offset, o voy a incorporar una polilínea encima de esta curva. Miren, este es ¿no? Podemos ver, ¿no? Automáticamente que el sobreancho está empezando en el punto B, comienza la transición de sobreancho, o sea, ampliarse, ¿ya? Del punto B al punto D. En el punto D ya tiene el sobreancho completo, para lo cual ya esta carretera, ya a partir del punto D, ya tiene completo el valor pues correspondiente del sobreancho. Entonces, aquí hay una longitud de transición, la transición de B a D, ya pasando por C. Entonces, eso es lo importante, ¿ya? Primero que las longitudes de transiciones son de acuerdo a la norma de B a D y van de manera aumentando, y finalmente tiene el valor correspondiente del sobreancho en esta zona. Bien, otro detalle importante en las carreteras es colocar las tablas de curvas, ¿ya? Para lo cual hacemos anotaciones en la zona del alineamiento. Vamos a anotar todas las curvas que tenemos en el proyecto, ¿ya? Entonces, vamos a anotar rótulos para línea, rótulos para curva, y si habría espirales, rótulos para espirales también. La numeración debe empezar desde 1, los rótulos, o sea, curva 1, curva 2, curva 3, y ahí está, ¿no? Entonces, miren, cada una de las tangentes lleva un nombre, L1, L2, y así sucesivamente, L3, L4. Y cada una de las curvas tiene C1, curva 1, C2, curva 2, C3, curva 3, C4, C5. 5 curvas, ¿no? Ya con ello, nosotros podríamos generar una tabla de curvas, ¿no? Vamos al alineamiento y en la opción adicionar tabla de curvas, ¿no? Vamos a adicionar una tabla de curvas, por ejemplo, tabla de curvas, datos, y elegimos el rótulo que estamos usando, que es el rótulo de curvas. Y ahí está, ¿no? Entonces, tenemos los elementos de las curvas. Por ejemplo, tenemos la curva 1, que tiene, bueno, el sentido no lo indica, pero sí tiene un radio de 90, elementos de la curva como la tangente, la longitud de la curva, la externa, la progresiva del PC, PT, del PI, y la progresiva del PI como norte y este. Datos que sería interesante incorporar sería que aparezca el peralte y el sobreancho, ¿ok? Y el sentido de la curva. Entonces, esos elementos se puede incorporar, se puede
generar también para que aparezca una tabla completa. Ya, ya, una tabla completa. Es- es- nosotros tenemos, ¿no? Bueno, hemos generado una forma de etiquetar esos tres elementos como sentido. Mira aquí, sentido de curva, peralte y sobreancho. La forma de etiquetar esos elementos es de una forma de tal que en setting configuramos, vamos a la parte de curvas, y ahí en expresiones vamos a generar unas cuantas expresiones, ¿ya? La primera expresión sería el sentido de curva, y el valor de la expresión, ¿ya? El valor de la expresión para el sentido de curva es este que aparece, ¿ok? Voy a copiarlo, voy a poner aquí, y ese sería el sentido de la curva. Entonces, ya tenemos definido la primera variable o el primer parámetro, sentido de curva. Siguiente sería el peralte. Y la expresión del peralte, ¿okay? Eso está en función a la velocidad, ya, en función a radio, en función al peralte máximo, ¿okay? Y encontramos, como les comenté, ¿no? Tenemos una función que se encuentra para el peralte, y es esta la función, ¿ya? Entonces, con esa función la incorporamos como expresión, ¿okay? Y ahí está. Incorporamos esa expresión. La vamos a incorporar. ¿Vale? Ya está. Y finalmente el sobreancho. Igual, el sobreancho la tenemos, es una fórmula de sobreancho. Nosotros conocemos esta fórmula, y la forma de escribir esa expresión, ¿ya? La podemos escribir de esta manera. Listo. Bien, entonces miren, nos da Civil 3D la opción de definir nuevos parámetros, y esos parámetros poder incorporar a esta tabla, ¿ya? La vamos a incorporar, estilo de tabla, donde dice sentido, le vamos a poner el sentido de la curva, tiene que ser con número entero, que tenga la opción de poner positivo o negativo, ¿okay? Y ahí está, ¿no? Entonces ya tiene el sentido de la curva. Miren que la tabla tiene el sentido. Ahora pasamos al peralte. El peralte con un decimal. ¿Okay? Ahí está. Ahí está el peralte. Y ahí están los valores de peralte. Les van a aparecer. Y finalmente el sobreancho. Con un decimal también el sobreancho. Ya está. Muy bien, entonces ahí tenemos los valores, miren, ya completos. Hemos definido esos parámetros en este archivo, y lo podemos usar ya sea que tenga
5 curvas, tenga 20 curvas, tenga, bueno, sea de 10 kilómetros, 200 kilómetros, siempre es posible. Ya definido ese parámetro, lo podemos usar en adelante. Entonces vean, solo para corroborar, vean que la primera curva, C1 es derecha, luego izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Entonces igual, ¿no? Derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, ¿no? Entonces, los sentidos obedecen a que si es más 1 es derecha y si es menos 1 es izquierda. Muy bien. Entonces, vean cómo de manera muy rápida hemos definido esta tabla de curvas, ¿okay? Esta tabla de curvas de este alineamiento, ¿no? Ahora, el sobreancho que ha sido calculado, por ejemplo, el primer sobreancho es de 1 metro. Eso quiere decir que si este carril tiene 3 metros y 30, entonces la distancia de aquí para acá debe ser, prácticamente debe ser 4 metros, ¿no? Entonces, eso, voy a hacer un boxe de 4 metros. Ya, entonces, ¿no? Bueno, entonces podríamos hacer un boxe de 4 metros y poder, o medir, ¿no? También podríamos medir la distancia de este offset a este alineamiento y tendríamos los 4 metros. El 4 metros 30, ¿no? Que sería 330 más 1 metro sobre ancho, 4 metros 30. Entonces, el offset 4.30 es de aquí a acá, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, miren, le acabo de hacer un offset de 4 metros 30 y vean que coincide exactamente el ancho, ¿no? Coincide exactamente el ancho, ¿ya? Bien. Una carretera requiere también tener las secciones, lógicamente hacer el cálculo de volúmenes, secciones transversales. Hasta ahí nosotros tenemos dentro de Civil 3D el proyecto ya en las normas peruanas, un alineamiento acorde con la norma, definía los puntos de peralte, transición de peralte con las normas peruanas. Bien. Incorporemos una sección, ¿no? Y las secciones la podemos tomar, por ejemplo, una forma de poder ser eficientes es que las secciones las podemos tener ya incorporadas en nuestro proyecto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos sección típica 1, sección típica 2, sección típica 2 con muros. Vamos a incorporar 2 secciones, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos buscar, ¿no? Automatizar el proceso teniendo una librería de secciones en las cuales tengamos, por ejemplo, de algún proyecto que se haya trabajado en una sección, la podemos incorporar a nuestra librería para usarlo posteriormente. ¿Ya? Esa es otra ventaja de trabajar con Civil 3D, de tener librerías en las cuales, miren, acabo de incorporar esta sección y lo que tendría que hacer es de repente hacer algún ajuste. ¿Ya? Entonces, ojo que también es importante saber de que este eje lo podemos mover con el comando de AutoCAD, ¿no? El comando de AutoCAD lo podemos mover a cualquier otra posición. Por ejemplo, si lo quiero poner en esta posición, ahí está, ¿no? Ahí lo pongo. ¿Ya? Ahora, es una sección bastante avanzada por el tema de que está usando unos subassemblies, ¿no? Unos subassemblies, en este caso, unos subassemblies ya condicionales, ¿ya? Tenemos unas opciones de assembly condicionales, del cual se aplica para cierta condición, ¿ya? Aquí estoy haciendo, le estoy poniendo un
un título que dice, ¿no? ¿Cómo trabaja este subassembly condicional? Ya, es lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos dos elementos en corte. Dos elementos en corte. Tenemos, por ejemplo, de 0 a 1 metro y de 1 metro a 999. O sea, son cortes que van hasta 999, un talud de 999. Prácticamente un talud bastante parado. Entonces, para cortes de 0 a 1, o sea, cuando el corte es de este punto al terreno hay 1 metro de corte, entonces define una línea de corte horizontal. Pero si el corte va de 1 metro a más, va a incorporar un elemento que sería el talud del terreno. Entonces, tenemos dos opciones. O te hace un talud horizontal cuando el corte es pequeño, o te hace un talud inclinado cuando el corte es mayor. ¿Ya? Por la parte de relleno, tenemos este condicional, bueno, que para todos los casos dice relleno de 0 hasta prácticamente 1000, que sería pues un talud bastante vertical, va a aplicar este elemento. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una berma, así como un sobreancho de compactación y el relleno respectivo. Bien. Entonces, lo que está definido en el lado derecho, igual está definido en el lado izquierdo de la misma forma. Vamos a ver este pavimento como es que está definido. Este es un pavimento de 3,30 metros de ancho, lo cual está bien. Ya, y podríamos ajustarlo si es que fuera necesario, pero no lo es. Talud de menos 2%, el primer pavimento es de 0,025, o sea, 2,25 centímetros, el segundo es también de 2,5 centímetros, el tercero es 10 centímetros y finalmente la base o la subbase es de 30 centímetros. La berma, vamos a ver cómo está la berma. La berma tiene un ancho de 0,5. Aquí el ancho lo vamos a ajustar a 0,9 porque nosotros estamos considerando que la berma tenga 0,9, ¿no? Que es el ancho de esta zona. ¿Ya? Otro detalle es que la inclinación, otro detalle es la inclinación, que va a tener su prelevación. El lado derecho, 4% es la inclinación de la berma. ¿Okay? ¿Ya? Y por el lado izquierdo, igual tenemos los mismos parámetros, pero el caso de la berma habría que ajustar, hay que tener cuidado con la berma. El ancho de la berma es de 0,9. Entonces tenemos berma tanto a la derecha como a la izquierda de 0,9. Ahora, una característica importante para que se generen los peraltes de este pavimento, porque este pavimento tiene que obedecer al peralte del alineamiento, es que tanto el carril derecho como el carril izquierdo esté configurada la opción de usar superelevación, ¿no? Entonces, el carril derecho va a usar la superelevación del lado derecho, right land oxide, y el carril izquierdo va a usar la superelevación del lado izquierdo, left land oxide, ¿no? La del lado izquierdo. Bien, entonces con eso ya nosotros podríamos generar nuestro corredor, ¿ya? Con este elemento. Vamos a generar el corredor haciendo uso de nuestro comando corredor. Le vamos a dar un nombre corredor, simplemente el nombre, el alineamiento que vamos a usar, la rasante va a ser el eje el perfil que hemos dibujado, y el assembly es la sección típica 1. La topografía es la topografía existente. Ok. Y aquí vamos a definir la frecuencia. Y la frecuencia normalmente en tangentes cada 20 metros, en curvas cada 10 metros, y si tuviera espirales cada 10.
Ya, le vamos a pedir que también en puntos geométricos también, en curvas verticales cada 10 metros, y en sus puntos geométricos también que inserte unas secciones. Bien, con eso ya estaría la frecuencia y el target, todos tienen que tener la topografía. ¿Ya? Entonces, efectivamente, aquí todos están tomando la topografía como referencia, y listo, ¿no? Le damos OK, reveal, y ahí está, ¿no? Entonces, tenemos aquí nuestro corredor. ¿Okay? Ahí está nuestro corredor. Pero este corredor sería bueno verlo en 3D. Es una forma de verlo. Es si nosotros vamos a la opción Dry, sin 3D, tiene una opción muy, muy interesante para poder visualizar los corredores, indicándole, ¿no? Sobre qué eje del corredor vamos a visualizar. Entonces, miren, ahí tenemos el corredor. Podemos decirle que play para que haga un recorrido. Podemos manejar la velocidad, le voy a poner velocidad de 40, aproximadamente 40. ¿Ya? 40 le voy a poner. Y con esa velocidad le voy a pedir que se mueva, ¿no? Entonces, vemos el modelo de cómo se vería la carretera considerando la opción de su, bueno, de los taludes de corte relleno, del peralte, ya, esto ya va tomando una inclinación de peralte también, y aquí habría que ajustar el sobreancho. ¿Ya? Entonces, ya con eso, ya voy a parar la operación, voy a cerrar por un momento, y vamos a ajustar ahora el sobreancho. O sea, hasta el momento, esta carretera debe seguir ahora los sobreanchos respectivos que trazamos hace un momento. ¿Ya? En otras palabras, podemos ver lo siguiente, ¿no? El sobreancho son las líneas negras que tienen estos símbolos o las flechas. Entonces, eso tiene que estar, el acceso o el corredor tiene que estar abierto en toda esa extensión. Aquí en este lado derecho sí está bien, pero en el lado izquierdo, este punto o esta línea verde tiene que estar empalmada con la línea negra. Muy bien, entonces en ese sentido vamos a asignarle al corredor eh, el sobreancho. Ya, asignarle el sobreancho. Entonces vamos al corredor, propiedades del corredor, y aquí en parámetros, targets, es aquí donde tenemos que darle el valor de sobreancho. A ver, ¿cómo se trabaja eso? El carril derecho, que está en el lado derecho, le vamos a asignar el límite, el alineamiento derecho, ¿ya? El alineamiento derecho. El alineamiento que es el offset que tiene el sobreancho, le vamos a asignar ese alineamiento. ¿Ya? Y al carril izquierdo, le vamos a asignar el lado izquierdo. Entonces con eso ya tenemos, vamos a ver, con eso debemos tener definido el sobreancho, ¿no? Entonces aquí ahora se ve que efectivamente en el lado izquierdo ya empalma, ¿no? De manera perfecta el sobreancho. Bien. Y así, en cada una de las curvas ya se puede ver que siempre el lado que está hacia dentro de la curva es mayor. Muy bien, entonces con eso ya tenemos un acceso definido con la norma peruana y su sobreancho en el carril. Muy bien. Bien, ahora
nosotros podríamos hacer modificaciones diversas, etcétera, aquí, y esto es un programa que es dinámico. Cualquier modificación en el alineamiento, modificación en el perfil, el programa se actualiza el proyecto y tenemos los nuevos valores. ¿No? Por ejemplo, un ejemplo es, si tenemos esta curva, que es, vamos a ver, esa curva, la simetría de la curva indica que tiene un radio de 180 y le vamos a poner un radio de 160. ¿Ya? Entonces, debería actualizarse el proyecto. ¿Ya? Entonces le pongo Enter, me dice en la curva 2, el radio, miren, ya cambió, 160, ¿no? Ya cambió 160. Ojo, al cambiar el 160, también se ha actualizado el peralte y también se ha actualizado el sobreancho. ¿Ok? También se actualiza. Ahora, este corredor hay que hacerle un reveal para que se actualice y ya está, ¿no? Entonces, con eso tenemos actualizado el corredor. Entonces, eso es lo interesante de Cibios, ¿no? Entonces, acá hay unos elementos que nos dicen que había un cambio en el elemento horizontal, ¿no? Es un aviso, ¿ya? De apoyo. Bien, entonces ya tenemos nuestro corredor, en este caso. ¿Ya? Podríamos hacer cálculos de movimiento de tierra, efectivamente, podríamos hacer un cálculo de materiales, como por ejemplo, cuánto de pavimento se requiere, cuánto de base, subbase, ¿no? Y es importante esos cálculos porque la cuantificación de materiales es fundamental en el costo del proyecto. ¿Ya? Entonces vamos a hacer los cálculos, el movimiento de tierra rápidamente, ¿ya? Para lo cual necesitamos hacer un seccionamiento al alineamiento, ¿no? En otras palabras, generar los sample line, ¿ya? Del eje principal, los elementos que vamos a considerar en el sample line. Claro que si vamos a calcular movimiento de tierra, lógicamente debemos generar la superficie de la subrasante. La superficie de la subrasante la vamos a generar en el corredor, le vamos a decir superficie, crear superficie, una superficie de la subrasante o el datum. El datum es, le voy a decir que se vea las curvas de nivel y vamos a tomar el código datum. ¿Ya? Entonces, esta superficie datum va a tomar el código datum, que es la base de la cimentación, ¿no? La parte inferior del pavimento. ¿Ya? Y el boundary respectivo, o lo que sería el límite de esta superficie, va a estar limitado por el borde del corredor. Entonces ya podemos ver, miren, podemos ver efectivamente ya definido, ¿no? La superficie, vemos las curvas de nivel del corredor y vemos también de manera excelente, ¿no? Las curvas de nivel cómo están inclinadas en la zona de curva, porque esa inclinación muestra efectivamente que hay un peralte, ¿ya? Hay una inclinación en la zona de la carretera. ¿Ya? Entonces, en todas las curvas tenemos la inclinación, en todas las curvas del alineamiento, ¿no? A ver, en la última curva, entonces, es propio del peralte. Bien, definido ya esa inclinación, ya la superficie, esa superficie de la subrasante lo podríamos plotear aquí, ¿ya? Lo podríamos plotear aquí. Miren cómo lo ploteamos aquí. Vamos a generar un perfil, es el perfil del alineamiento, pero tomando en cuenta el dato. ¿Ya? Entonces, tomo en cuenta el dato, le pongo OK, y ahí está. Entonces, ahí está el dato.
¿ya? Este es el datum. Podría elegir de repente otro estilo de presentación de datum. A ver, como subrasante. Y ahí está. Entonces, ya este sería la base de la cimentación o el fondo del pavimento, ¿no? El fondo del pavimento. Y como aquí quiero las cotas del pavimento, las cotas de la subrasante, entonces le vamos a incorporar ese valor, ¿ya? Le vamos a decir que las bandas, propiedades, en el caso de la cota de subrasante, tome la data del datum. Ya está. Entonces, esta data que aparece ahí es la data, es la información de la cota de la línea celeste punteada, que es el datum o la subrasante. Entonces, ahí tenemos la subrasante. Definida la subrasante. Entonces, eso nos permite tener una carretera con una subrasante bien definida y que está debajo del pavimento, ¿ya? Si nosotros cambiamos el pavimento, cambiamos por decir ya este pavimento que tenga de repente no tanta subbase, de repente que tenga ya no 30 sino 20 centímetros de subbase, ¿ya? Sin ningún problema, nosotros vamos a poder replantear nuevamente la subrasante, porque ya a partir de aquí, 20 centímetros, se va a restar 10, entonces esta subbase va, esta subrasante va a pegarse más a la rasante. Aquí el nivel director es la rasante, y la subrasante sale como producto del espesor del pavimento. Ahora, si el espesor del pavimento fuera 0, entonces la rasante y la subrasante se combinan en una misma línea o estarían superponiéndose las líneas. Bien, ahora vamos a calcular el volumen de tierra porque ya tenemos la subrasante definida y vamos a generar los sampling line o línea de sección. Entonces, para la línea de sección hay que indicarle cuáles son los elementos que vamos a tomar en cuenta. Tomamos en cuenta la topografía y tomamos en cuenta el datum. Con esos dos elementos vamos a calcular el movimiento de tierra. Entonces, le vamos a hacer un seccionamiento. A ver, 50 metros a cada lado. Y ahí está, ¿no? Entonces, ahí está el seccionamiento, son líneas de sección, básicamente, para que esas secciones más adelante se van a convertir en secciones transversales también. Bueno, vamos a calcular el movimiento de tierra con la opción, dentro de la opción análisis, cómputo de materiales. Ya, calculamos el movimiento de tierra. Por ejemplo, con la opción de Work, movimiento de tierra, el terreno existente es la topografía y el datum es el corredor datum. Esa es la superficie de la subrasante. Entonces de ahí ponemos OK y ya generó el volumen. Vamos a incorporar una tabla de volumen. La tabla de este estilo, material. Ahí está la tabla. Entonces, esto es el movimiento de tierra por progresivas, ¿no? Desde la progresiva 0 hasta la última progresiva de la carretera, que es la 1119.35. Los volúmenes acumulados, primero de relleno y luego de corte. Entonces, finalmente tenemos que el relleno final es 12.000 frente a un corte de 26.000.
Si esto me parece un exceso de corte, de repente podríamos mejorar, ¿ya? Podríamos mejorar subiendo el nivel de la rasante para no cortar tanto. ¿Ya? Entonces, eso ya amerita hacer unas modificaciones y como Civil es un programa dinámico, esas modificaciones se van a hacer en menos tiempo. Bien, ya con esta carretera que tiene incorporada la norma peruana, está definido tanto los volúmenes de tierra, también podríamos cuantificar los materiales. Esos materiales los cuantificamos también en este punto de cómputo de materiales. Ahí podríamos cuantificar. Previamente hay que ver qué elementos tenemos. Miren, en este elemento, si vamos a las propiedades de ese ensamble y vamos a los códigos, en Shape tenemos 4 elementos, ¿no? Son 4 capas. La capa PAVE1, PAVE2, base y subbase. Entonces, estos elementos nos permiten más adelante también cuantificar, ¿ya? Podemos cuantificar, por ejemplo, cuánto de subbase tiene. Sería toda la parte, toda la capa inferior es la subbase. Pero recuerda que hay zonas que tiene sobreancho en la carretera y va a haber un poco más de ancho de acceso y por lo tanto más ancho de material. Entonces, en ese sentido, esta herramienta nos permite calcular el cómputo de materiales, ya también los materiales. Por ejemplo, este es un material de movimiento de tierra, ¿no? En inglés es earthwork. Podríamos incorporar otro material, y este material, por ejemplo, que se llame PAVE1, que sería el pavimento de arriba, es una estructura, ya no es un movimiento de tierra. En este caso, de la estructura, ¿no? Podríamos tomar aquí el elemento del, sí, ¿no? Vamos a importar el criterio. Bien, es una estructura. Listo. Ok, bien. Ahora lo que el tiempo se nos va a ir, así que vamos a simplificar algunas cosas. ¿Cómo es que lo podemos trabajar en InfraWorld, ¿no? Este acceso, ¿cómo es que podemos sacarle provecho en InfraWorld? ¿Ya? Estoy haciendo un reveal del corredor. Ya está. Voy a grabar. Y tenemos este proyecto en Civil 3D. Bien. En principio, nosotros tenemos, yo tengo aquí incorporada una polilínea que es el borde de la topografía, ¿ya? El borde de la topografía, y me gustaría ver esa zona en infraboard. Entonces, vamos a llevar a infraboard, ¿ya? Vamos a llevar este proyecto a infraboard. Primero vamos a llevar el límite del proyecto al infraboard. Y vamos a generar un modelo en infraboard. Bien. Ingresamos a infraboard. Estoy ahí cargando infraboard y les comento que tanto el Civil como el infraboard usted lo puede descargar con un correo. Bueno, se crea una cuenta en el cual usa un correo personal suyo y con esa cuenta usted puede tener acceso al programa en la versión estudiantil, ¿no? Y tener por un tiempo de 3 años. 3 años, efectivamente. Bien.
Entonces, este es el infraboard. ¿Ok? Yo tengo algunos proyectos que he ido trabajando en este programa. Ok, si queda tiempo le mostraría alguno. Vamos a ir al Model Builder. ¿Ya? El Model Builder es un modelador de modelo que me permite generar algún modelo de cualquier parte del mundo, específicamente en este caso de Perú, ¿no? Entonces, miren, nosotros podríamos ir a Perú, podríamos elegir una zona, de repente la zona de Cajamarca, etcétera. Pero si no tengo exactamente muy bien ubicado el modelo, o sea, muy bien delimitado, en Civil 3D tiene la opción de poder exportar esta polilínea, ¿no? Entonces, es, vamos a ver que esa es esta polilínea, ¿ya? Tiene que ser una polilínea cerrada, entonces lo selecciono, está cerrado, efectivamente está cerrado, entonces voy a exportarlo como un shapefile. Ya los que manejan ArcGIS saben que un shapefile es un archivo eh, genérico de exportación para otro software. Entonces vamos a usar la exportación, ¿no? La opción Export, Map Export, ¿no? Map. Entonces el Map Export me permite generar algún archivo shapefile o de otro tipo de archivo, ¿ya? Entonces el que nos conviene en este caso es generar un shapefile. Vamos a grabarlo. Ya lo voy a grabar en mi carpeta complemento 3 y le voy a dar el nombre de límite proyecto. Límite proyecto. ¿Ya? Es un polígono, le voy a decir que lo exporte como un polígono. Lo voy a seleccionar. Ya está seleccionado. Hay un objeto. ¿Ya? Y finalmente en Option, efectivamente, miren, ya tiene las coordenadas, así que está bien. Y como es un elemento cerrado, que lo convierte a polígono. ¿Ya? Le ponemos OK y listo. Ahora vamos a Infraboard y vamos a subir ese elemento, la exportación que acabamos de hacer. ¿Ok? Necesitamos dos elementos, necesitamos estos dos elementos, la proyección y el shapefile. Abrimos y miren, ahí está. Aparece el límite del proyecto. Le vamos a pedir que genere un modelo que le vamos a llamar proyecto carretera. ¿Ya? Y creamos el modelo. Bien, listo. Ya hemos generado el modelo. Vamos a cerrar esta ventana. Y si es cuestión de esperar un momento porque ese modelo se genera en la nube, se obtiene información de la nube. ¿Okay? ¿Ya? Y lo vamos a abrir. Entonces, vamos a abrir ese modelo. Está descargando el modelo. Estamos trabajando con la nube, eso quiere decir que la información del modelo, estamos cargando la imagen y el modelo topográfico de esa zona. ¿Ya? Entonces, ahora ya comienza a abrir el archivo en Infraboard. Bien, listo. Bien, miren lo que tenemos. Ojo, este es el modelo de Infraboard, o sea, todo esto es el modelo que Infraboard ha
seleccionado a partir del límite. ¿Ya? Esta carretera no es la que nosotros hemos trazado, por si acaso. Es una carretera que Infravor reconoce porque tiene una base de datos de todas las partes del mundo y reconoce algunas carreteras y por lo tanto la importa como una carretera. ¿Ya? También podemos ver que hay curvas de nivel, ¿no? Por lo tanto, este es un elemento que tiene elevación, tiene forma, tiene geometría 3D. ¿Okay? Bien. Entonces, nos damos cuenta que tenemos ya un modelo incorporado en el software Infravor. Entonces, Infravor tiene varias ventajas en el sentido de que también podemos hacer carreteras aquí. También podemos hacer carreteras. Vamos a aprovechar esa ventaja que tiene Infravor, ¿ya? Para traer una carretera, la carretera que estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo llevamos esa carretera? ¿Cómo lo llevamos al Infravor? ¿Cómo llevamos el terreno al Infravor? Entonces vamos a exportar este proyecto al Infravor. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Ya? Vamos a ir a la opción que nos permite salida. ¿Ya? Exportar IMX, que es el formato de exportación con el cual se comunica Civil y Infravor. Y ojo que ese formato sirve en las dos direcciones, ¿no? Nosotros podemos llevar del Civil al Infravor y del Infravor al Civil. Entonces vamos a exportar. Ok, vamos a exportar. Vamos a decir sí, yes, enter. Bien. Ya está. Bien, el proceso que acabo de hacer es presionar este icono, darle algunos enters y automáticamente esta información ha sido llevado al Infravor. En Infravor aquí tenemos un acceso. Este acceso lo voy a suprimir porque es un acceso, no es nuestro acceso, y más bien vamos a generar un acceso nuestro, ¿ya? Un acceso nuestro. Bien. Vamos a incorporar el acceso. Entonces primero vamos a incorporar, por ejemplo, es un IMX. Pongo Autodesk IMX. Voy a abrir la zona de trabajo. Y aquí tenemos el proyecto en formato IMX. Voy a abrirlo. Mire que tengo carretera y tengo superficie, ¿ya? Lo que voy a cargar primero es la topografía, la superficie, ¿ya? La superficie la voy a cargar. Entonces, cargo esa superficie. Ya está. Y esta superficie la voy a configurar, ¿no? Vamos a configurar la superficie. Uy, tengo varias superficies, así que solo voy a tomar la topografía. Ok, solo voy a tomar la topografía. Ya. Y listo. Y ahí está. Ya tenemos la superficie. Ojo que teníamos un modelo hace un momento, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos un modelo? Ese modelo raster la voy a eliminar, ¿ya? Porque era un modelo de una topografía aproximada en realidad. Ahora, esta topografía que tenemos en este momento ya es la topografía del terreno, ya es la topografía original del Civil 3D. Ya no está tomando la topografía anterior del Infravor. En realidad la topografía del Infravor tiene una precisión limitada, ¿no? Porque si no fuera así, bueno, lo que pasa es que tiene una precisión limitada y la topografía que traemos del Civil tiene una alta precisión porque es levantado con estación total, con mucho cuidado, con puntos de control, entonces es de mucha precisión.
Entonces tenemos en este momento incorporada ya la topografía, ¿no?, del terreno. Ahora voy a traer otro elemento. Ojo que podría traer la carretera, ya podría traer el alineamiento, ok, ya podría traer el acceso, podríamos traer del Civil 3D elementos diversos, ¿no? Por ejemplo, llevar solo el alineamiento también es una gran ventaja porque este alineamiento viene con elevación, con el perfil, ¿ok? Con el perfil. Bien. Bien, entonces en Infraworld vamos a incorporar otro elemento. Vamos a ir a la opción Autodesk IMX, inicio. Vamos a, en este caso, a la carretera. Vamos a abrir la carretera. ¿Ya? Vamos a configurar la carretera. ¿Ya? Le vamos a decir, bueno, es de tipo carretera. ¿Ok? Y le vamos a dar OK. Vamos a refrescar. Y ahí está. Bien. Miren, esta es la carretera del proyecto, ¿ya?, que viene del Civil 3D. Esa carretera, nosotros podríamos, tenemos incorporado, mira, los radios, ¿no? Está incorporada los radios. Vamos a ver algunos elementos, ¿ya? Por ejemplo, este elemento es un radio de 200, ¿ok? Este otro elemento es un radio de 160. Si se acuerdan, cuando cambiamos la curva 2 con un radio de 160, ahí está la curva 2 con un radio de 160. Ahora, adicionalmente nosotros podemos mostrar el perfil, ¿ok? El perfil, y este perfil vamos a verlo en una escala distinta. Ahí está, en la escala 5 en 1, ¿ya? O sea, una exageración vertical 5. Y vean que es exactamente igual esta rasante, ¿ya? Es exactamente igual a la rasante de nuestro Civil 3D, ¿no? Tenemos, por aquí tenemos una pendiente de 5.2%, luego tenemos una pendiente de 0.6%. Vamos a ver esta curva. ¿Se acuerdan que aquí vamos a ver propiedades de curva vertical? Ya, vamos a ver esta curva. Vamos a ver. Ya, mostrar. Okay, propiedades de curva. Bien, las propiedades de curva, ya, por ejemplo, esta curva tiene una longitud de 80 metros. Es exactamente esa longitud con la cual trabajamos. Ya, ahí está, ¿no? La longitud de 80 metros. ¿Ya? Entonces, esa es la curva. ¿Ya? Bien. Entonces, lo tenemos ahí, el perfil es el mismo. Y tenemos, pues, nuestro modelo. ¿Ya? Ahora, el Civil 3D, teníamos esta carretera, o sea, es la misma carretera. Incluso aquí podríamos incorporar elementos, por ejemplo, como, bueno, esta es la vía, ¿no? Esta es nuestra carretera de Civil, ¿ya? Si, ¿no?, si nosotros vemos este acceso, vamos a ver efectivamente también el sobreancho. Aquí se nota que uno de los lados tiene mayor sobreancho que el otro, ¿no? Era justo lo que nosotros queríamos. También podemos incorporar, ver el tema de los taludes, ¿ya? El tema de los
por ejemplo, el grading, podríamos hacer taludes diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer taludes pues, distintos, taludes de corte 1.5, talude relleno 2, y ahí está. Entonces, la carretera quedaría más o menos de esta manera, ¿no? Si se acuerdan, teníamos una forma, ahí está la carretera, ¿no? Con los taludes, con los nuevos taludes de corte y relleno, ¿no? Incluso a esos taludes podríamos darle materiales, como por ejemplo pintar que el talud de corte sea de tal color, que el talud de relleno sea de otro color. Podríamos asignar materiales. ¿Okay? Bien. Bien. Y así. Con respecto a que podamos incorporar elementos como túneles y puentes, también en Infraworld la necesidad de hacer elementos conceptuales o elementos de diseño les ha llevado eh, a incorporar fácilmente las carreteras, fácilmente los taludes de corte relleno, puentes, y no solamente puentes establecidos, sino que también puentes de estructuras de diseño reales, ¿ya? De diseño real. Bien, bien, entonces esta carretera lo vemos en Infraworld y esta carretera lo vemos en Civil, ¿no? Entonces, la ventaja del Infraworld, ¿no? Es que podemos trabajar en el mismo lugar, ¿no? Aquí podemos trabajar en el mismo lugar, poder incorporar esos elementos, ¿no? Incorporar de manera más sencilla. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio aquí de cómo podemos incorporar un elemento como un puente o un túnel. ¿Ya? Primero veamos el tema de un túnel. Así que para hacer un túnel voy a ir al alineamiento o la carretera. ¿Ya? Vamos a ver el perfil. ¿Ya? Este PI mira, modificar. Ya, lo voy a modificar. Ya, a este nivel, lo voy a dejar aquí. Y en esta zona amerita un túnel. ¿Ya? Entonces aquí desde la progresiva 360 a la progresiva 900 aproximadamente o 850 amerita un túnel. ¿Ya? Entonces vean de que ahora vamos a hacer un túnel. ¿Ya? Si no se hace un túnel en esas progresivas, el corte es fuerte, ¿no? El corte se ve ahí podemos ver los niveles de corte bastante fuertes, ¿no? En esa zona, ¿ya? Entonces, si incorporamos túnel, vamos a incorporar aquí, ¿ya? El túnel. Previamente a incorporar el túnel tenemos que hacer algunos cortes, ¿ok? Vamos a hacer algunos cortes. Entonces, tenemos que a la carretera, a este elemento, tenemos que hacer algunos cortes. Tiene que tenemos la opción de incorporar túneles y puentes. Podemos ver también las secciones transversales. Aquí tenemos la opción de poder visualizar la sección
tanto en el esquema de corte y relleno, y cuantificar los volúmenes de corte y relleno. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos tener nuestro diseño que está ya en las normas DG 2018, insertarlas al infraboard y tener el modelo en infraboard, pero acorde a las normas peruanas. Sobre este modelo, por ejemplo, si es que queremos ponerle un túnel, vamos el túnel, le decimos el túnel va de dónde a dónde, entonces le pondremos, por decir, ahí la progresiva que habíamos definido era aproximadamente 360, entonces le vamos a poner ahí aproximadamente 360. ¿Ya? Ojo que también podemos darle un valor entero, 360 por ejemplo, ¿ya? Y ahí comenzamos a correr hasta la progresiva, ¿ya? ¿Hasta dónde? La progresiva 850. Entonces lo interesante es que el infraboard nos permite delimitar rápidamente zonas de carretera y miren, y zonas de túneles también. Entonces, esa zona, por ejemplo, aquí incorporamos, ahí está, se puede ver, ¿no? El túnel que se ha definido en esa progresiva. ¿Ok? Se definió esa progresiva y hasta esta progresiva, ¿no? Entonces, no ha sido tan profundo. Esto, sin embargo, si es que fuera más profundo, esto se vería pues el túnel de manera enterrada. Entonces, igual, si lo vemos nuevamente, el perfil ¿ya? No está tan profundo, pero podríamos obligar a que a que eso esté más profundo. ¿Ya? Entonces, una forma sería hacer esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ya con esto estaría profundo. ¿Ya? Esperamos que nuestro modelo, miren cómo el modelo se actualiza automáticamente y genera ese túnel, lo genera de manera que ya está más enterrado, ¿no? Ya está más enterrado. Entonces, ¿ya? Ok, bien. Ahora, si bien es cierto, eso es un túnel, pero ¿qué tal si más bien ahora vamos a hacer una opción en la cual hagamos un puente? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un puente. Vamos a ver nuevamente el perfil. ¿Ya? Y el puente pero vamos a ver aquí. ¿Ya? Vamos a ver un puente por acá. Entonces ya encima del terreno, ya estamos modificando. ¿Ok? Ojo que podemos manejar esto de una manera impresionante, ¿ya? Porque podemos decir qué pendiente es de subida, qué pendiente es esta zona, cuál es el radio, la curva vertical, dónde va a estar un PI. Podemos crear nuevos PI, podemos eliminar PIs. En realidad podemos hacer ediciones impresionantes en este programa de InfraWorld y de tal forma que, como dibujando, podemos plantear estructuras importantes, como por ejemplo en este caso vamos a hacer un puente. Entonces, ¿ya? Entonces se ve palpable, en este caso, es la zona donde hay un relleno, ¿no? Se ve palpable la zona de relleno, y en esta zona de relleno es donde vamos a incorporar un puente. ¿Ya? Entonces, vamos a ir aquí, vamos a decir de derecho, adicionar estructura, que sea bridge en inglés es puente,
Es más o menos, vamos a ver, voy a tomar un punto, más o menos la progresiva 6.5, ¿ya? Y de ahí me voy a ir a la progresiva, unos 300 metros, hasta la progresiva, unos 400 metros de túnel. Unos 300 metros de túnel. De puente en este caso. Para los puentes, tenemos una librería de puentes que podemos incorporar. En este caso, ¿no? Aquí está el puente, ¿no? Vean, ¿no? Ya este puente está sobre el terreno, ¿ya? No está, está sobre el terreno. Es un puente, ok, está sobre el terreno, ¿no? Tiene las progresivas de inicio, la progresiva final. Ojo que también podríamos editar este puente, ¿no? Hacer que las longitudes del puente sean, arranque un poco más atrás o vaya un poco más adelante. Ok. Ojo, y los elementos que conforman el puente, también podríamos editar los elementos, podríamos decirle que esta cimentación esté a tal profundidad. Ojo que nosotros tenemos unas opciones de modificar el puente, cada elemento, ¿no? Desde cuál es la cimentación, si va a tener los pilotes, y si los pilotes van a ser de qué dimensión, si es que no queremos con pilote, queremos que sea solamente con zapata, que el ancho de los pilotes, del diámetro de los pilotes sean tanto, en fin, que la plataforma sea un poco más grande, que la plataforma tenga barandas, etcétera, etcétera. Tenemos en realidad una variedad de opciones de manejo con InfraWord, y que esta información que hemos generado con InfraWord se pueda también llevar a un software para el análisis estructural, ¿no? Por ejemplo, que se pueda llevar a Revit, que se pueda llevar al Robot, que se pueda, ya desde que puedes llevarlo a Revit, lo puedes llevar también al ITAB, al SAP, ¿no? Al SAP 2000, para hacer un análisis estructural de la estructura. Bien, me hubiera gustado seguir trabajando un poco más en este modelo. El tiempo se ha quedado corto, pero igual ha sido con todo gusto que les he dado esta información. El día miércoles tenemos otro webinar, es otro tema interesante aplicado a la hidrología, a la hidráulica y bueno, les agradezco por la presentación de hoy día. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. El chat está activo. Por favor, escriban a través del, ¿sí? A través de la herramienta de chat para que podamos recibir sus preguntas.
Bien, tengo una pregunta. Jaime Cabrera dice, para la proyección del diseño de ductos, gasoductos, poliductos, etcétera, ¿el software tiene librerías aplicables a cada país o hay que adicionar para que considere los criterios de cada país? Es, bien, para el caso de tuberías y ductos, nosotros podemos incorporar tuberías nuevas. Claro que el software tiene una librería de tuberías limitadas, materiales limitados, pero sin embargo nosotros podemos incorporar nuevas tuberías también, ¿no? Con el software Inventor de Autodesk podemos generar tuberías paramétricas, de tal manera que podamos tener esas tuberías de espesores distintos, de partes de tubería variados como codos, Ts, pero sin embargo con Infraworld también tiene su librería con los cuales podemos hacer redes de tubería, eh, elementos de conexión de tuberías. Ya. Eh, Ahora, en cuanto a la norma, usa la norma americana principalmente, ¿no? La que tiene incorporada. Gracias por la pregunta, Jaime. Muy bien. Entonces, espero que haya sido de su agrado esta presentación. Igualmente le doy las gracias por estar presente por este tiempo y, y estamos en contacto. Tiene la presentación al inicio, está mi correo, puede escribir y también los invito a que participen a los cursos que se. Si no hay más preguntas, ok, entonces muchas gracias.